La niebla de la mañana se aferraba al fiordo como el aliento de dioses dormidos, y a través de ella, una figura solitaria caminaba penosamente por la costa rocosa. Hornironville no llevaba nada más que el gastado hacha de batalla de su padre, una bolsa de cuero que contenía pescado seco y el peso de su destierro de la aldea de Skalavik. El aire salado le picó en el rostro curtido mientras se detenía para mirar una última vez hacia el lugar que había llamado hogar durante 32 inviernos. Elegiste el honor en lugar de la sabiduría, Horn. Las palabras de Ei resonaron en su mente. Por proteger a esos niños sajones de nuestra incursión, ya no eres bienvenido entre los hijos de Odín. El exilio había sido pronunciado hacía 3 días, pero el recuerdo ardía fresco como un hierro candente. Horn recordó los rostros aterrorizados de los 2 jóvenes sajones que había protegido durante el asalto al monasterio costero. Sus hermanos escudo lo habían llamado débil, un traidor a la tradición vikinga. Pero algo en lo profundo de su corazón de guerrero se había negado a permitirle quedarse de brazos cruzados mientras los niños sufrían. Mientras caminaba, el sendero costero comenzó a ascender hacia las antiguas montañas que formaban la columna vertebral de Noruega. Estos picos eran más antiguos que la memoria, y se hablaba de ellos en voz baja alrededor de las fogatas del invierno. Los ancianos afirmaban que en estas alturas habitaban criaturas de la época anterior a que los seguidores de Cristo llegaran a sus tierras, seres de escala y fuego que inspiraban tanto miedo como respeto. El viento otoñal traía aroma a pino y algo más, algo salvaje y peligroso que hizo que los instintos de batalla de Bjorn se agudizaran. Había oído las historias, por supuesto. Todos los niños vikingos conocían las historias de las grandes serpientes que anidaban en los lugares altos y guardaban tesoros más allá de la imaginación. Pero las historias eran para los regaños y las noches de invierno. Un guerrero trataba con acero y sangre, no con leyendas. Al mediodía, el camino se había vuelto traicionero, serpenteando entre imponentes acantilados donde anidaban las águilas y el viento aullaba como las voces de los caídos. Las botas de Bjorn encontraron asidero en la piedra suelta mientras subía más alto, impulsado por un propósito que no podía nombrar. Quizás era la necesidad de encontrar un lugar donde su vergüenza no pudiera seguirlo. O tal vez el instinto del guerrero de buscar desafíos que lo rediman o le concedan una muerte honorable. La primera señal llegó como un sonido profundo y resonante que parecía surgir de la propia montaña, un ruido sordo que vibró a través de la piedra bajo sus pies. Horn se quedó paralizado y su mano se movió instintivamente hacia el mango de su hacha. El sonido se escuchó de nuevo, esta vez más largo, y con él llegó un calor que parecía imposible a esa altitud, donde la nieve ya cubría los picos. Siguiendo una estrecha cornisa alrededor de una enorme roca, Bjorn descubrió la fuente del misterio. Ante él se abrió una enorme caverna, cuya boca era lo suficientemente grande como para que 3 barcos largos pudieran navegar a través de ella uno al lado del otro. El calor emanaba desde el interior, junto con un brillo dorado que pulsaba como un latido de corazón gigante. Cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, Bjorn los vio. Dragones, pero no los terribles monstruos de las leyendas empeñados en la destrucción. Eran criaturas magníficas en evidente estado de angustia. Una hembra enorme, con escamas de un azul verdoso intenso como las de las profundidades del océano, yacían enroscadas de manera protectora alrededor de lo que parecían ser huevos del tamaño de escudos vikingos. Su respiración era trabajosa, e incluso desde la distancia, Bjorn podía ver el brillo febril en sus antiguos ojos. Dragones más pequeños, posiblemente crías de años anteriores, se apiñaban cerca, con sus cabezas habitualmente orgullosas, agachadas en lo que solo podría describirse como dolor. La escena impactó a Bjorn con una fuerza inesperada. Aquí había una familia en crisis, no muy diferente de las familias humanas que había protegido a lo largo de su vida de guerrero. La postura protectora de la madre dragón alrededor de su cría no nacida le recordó a su propia madre, que había muerto defendiendo su hogar mientras su padre estaba fuera haciendo incursiones. Mientras observaba paralizado, la cabeza del gran dragón se giró hacia él. Sus ojos se encontraron a través de la caverna,
los de ella, antiguos y conocedores, los de él, llenos del asombro de un mortal que se encuentra con lo divino. Durante un largo momento ninguno de los dos se movió. Entonces, para sorpresa de Bjorn, el dragón no hizo ningún movimiento para atacar. En cambio, parecía estudiarlo con una inteligencia que era al mismo tiempo extraña y familiar. El motivo de su angustia quedó claro cuando Bjorn se acercó con cautela. El dragón fue herido, no por armas, sino por una terrible enfermedad que la había dejado demasiado débil para cazar. Los huevos azulados se estaban enfriando y sus superficies estaban perdiendo el brillo saludable que debería indicar que había vida en su interior. Los dragones más pequeños, sus crías anteriores, estaban claramente hambrientos. Sus costillas se veían debajo de escamas que deberían brillar de salud. Sin entender del todo por qué, Bjorn se encontró hablando en el tono suave que alguna vez había usado con los caballos asustados. Tranquila, gran madre. No quiero hacerte daño ni a ti ni a los tuyos. La enorme cabeza del dragón se inclinó ligeramente, como si pudiera entender sus palabras. Sus ojos, cada uno más grande que la cabeza de Bjorn, parecían contener una sabiduría acumulada durante siglos. En lo más profundo vio algo que hizo doler su corazón de guerrero. El amor desesperado de una madre que ve sufrir a sus hijos. Esa noche, Bjorn tomó una decisión que habría parecido imposible apenas unos días antes. Instaló un campamento improvisado en el borde de la caverna, lo suficientemente cerca para vigilar a la familia de dragones, pero lo suficientemente lejos para evitar amenazarlos. Mientras las auroras boreales pintaban el cielo en tonos verdes y dorados, él planeó lo que se convertiría en su nuevo propósito. A la mañana siguiente se produjo la primera de muchas cacerías. Bjorn sabía que en estas montañas había ciervos, jabalíes y cabras montesas. Presa que normalmente estaría fuera del alcance de un dragón enfermo. Utilizando habilidades aprendidas en innumerables incursiones y cacerías, comenzó a rastrear y matar presas, llevando la carne fresca a la caverna. La primera oferta fue recibida con cautela y sospecha. La gran madre dragón observó cómo Bjorn arrastraba un gran ciervo hasta la entrada de su dominio y luego retrocedió respetuosamente. Solo después de que él se retiró, ella permitió que sus crías hambrientas se alimentaran. Pero podía ver la gratitud en sus antiguos ojos y algo más, el comienzo de la confianza. Los días se convirtieron en semanas cuando Bjorn estableció una rutina que habría asombrado a sus antiguos hermanos del escudo. Cada amanecer lo encontraba cazando en los lugares altos, derribando presas con su hacha y con sus propias manos cuando era necesario. Cada noche lo encontraba atendiendo un fuego en la boca de la caverna, compartiendo el calor con criaturas que, según la mitología, deberían ser sus enemigos. Poco a poco, la familia de dragones comenzó a recuperarse. La fiebre de la madre cesó y sus escamas recuperaron su lustroso brillo. Los dragones más jóvenes volvieron a crecer fuertes y recuperaron sus habilidades de caza cuando siguieron el ejemplo de Bjorn y comenzaron a aventurarse por su cuenta. Lo más notable es que los huevos comenzaron a mostrar signos de vida renovada. Sus superficies se calentaban y ocasionalmente se movían con el movimiento de las criaturas que había en su interior. Fue durante la cuarta semana de su vigilia que Bjorn escuchó por primera vez las voces humanas, hablando en el dialecto de su pueblo natal. Las huellas conducen por aquí, dijo la voz ronca de Eriksson el berserker, un hombre cuya crueldad era legendaria incluso entre los vikingos. El exilio no pudo haber durado mucho más. ¿Por qué perseguirlo?, preguntó otra voz. Más joven, inseguro. Está desterrado. Que las montañas se lo lleven. A medida que la voz de Eriksson se acercaba, resonando en las paredes de piedra, supo la ubicación del verdadero tesoro del monasterio sajón, oro suficiente para equipar a 3 bandas de guerreros. Y como el hijo de Jarl lo quiere muerto por la vergüenza que trajo a nuestro pueblo, a Bjorn se le heló la sangre. Siempre había sabido que su exilio podría no ser una seguridad permanente, pero esperaba tener más tiempo. Lo más importante es que se dio cuenta con creciente temor de que el grupo de caza se dirigía directamente a la caverna del dragón.
En su codicia y sed de sangre, verían a los dragones no como las criaturas inteligentes y sensibles que Bjorn había llegado a conocer, sino como monstruos que debían ser asesinados para obtener gloria y cualquier tesoro que pudieran proteger. A medida que las voces se acercaban, Bjorn miró hacia la caverna donde la gran madre dragón finalmente comenzaba a mostrar signos de poner nuevos huevos para reemplazar los perdidos por su enfermedad. Sus hijos, ahora sanos y fuertes, estaban reunidos a su alrededor en lo que él había aprendido que era el ritual nocturno de su familia. Lo habían aceptado como un protector, un guardián que no pedía nada más que el privilegio de garantizar su seguridad. Los vikingos que se acercaban eran al menos 8, según las voces que pudo distinguir. Eriksson estaba entre ellos junto con varios otros guerreros cuyos nombres se pronunciaban con miedo incluso en Skalavik. Estaban armados para la guerra y hambrientos de sangre. Exactamente el tipo de hombres que verían la recuperación de la familia del dragón como una oportunidad para masacrar y saquear. De pie en la entrada de la caverna, Bjorn sintió el peso del destino sobre sus hombros como un sudario funerario. Detrás de él yacían seres que le habían demostrado más confianza y aceptación en unas pocas semanas que su propia gente en toda una vida. Delante vinieron los instrumentos de destrucción, hombres que derramaron su sangre, pero no su honor. La elección no era elección alguna. Cuando el primer vikingo apareció en el camino rocoso, Bjorn Ironville levantó el hacha de su padre y dio un paso adelante para enfrentar su destino. Los ojos de la gran madre dragón siguieron su movimiento, y en sus antiguas profundidades, vio algo que le dolió el corazón, justo cuando se preparaba para detenerse para siempre. Él vio comprensión. Ella sabía lo que estaba a punto de hacer y por qué. La mañana de lo que se conocería como el Día de las Lágrimas de los Dragones amaneció clara y fría, con la escarcha pintando de plata los picos de las altas montañas. Bjorn había pasado la noche preparándose afilando su hacha, revisando su armadura y haciendo las paces con los dioses a los que había servido toda su vida. La familia de dragones había permanecido en su caverna, pero él podía sentir sus ojos sobre él, antiguos, conocedores y llenos de lo que él había llegado a reconocer como preocupación. Ahí, la voz de Eriksson se oía con claridad en el aire enrarecido de la montaña. Veo humo de su fogata. La partida de caza había crecido durante la noche. Lo que había comenzado como 8 guerreros se había convertido en 12, con los que llegaban tarde atraídos por la promesa de tesoros y venganza. Bjorn podía verlos ahora, subiendo por el sendero traicionero con la confianza de hombres que nunca han conocido la derrota. A la cabeza caminaba Eriksson el berserker, su enorme figura envuelta en piel desnuda y acero. Su infame hacha de sangre brillaba a la luz de la mañana. Detrás de Eriksson venían otros cuyas reputaciones estaban grabadas en cicatrices e historias. El artillero Corazón de Sangre, que nunca se había retirado de ninguna batalla. Los gemelos Olaf y Esben, conocidos por sus ataques coordinados que habían fallado a docenas de enemigos, y Harold el Silencioso, cuyas lanzas arrojadizas podían dar en el blanco desde distancias imposibles. Al acercarse, Bjorn apareció ante sus ojos, de pie entre la partida de caza y la entrada de la caverna. El hacha de su padre se sentía perfectamente equilibrada en sus manos, y su escudo mostraba las marcas de 100 batallas, pero sabía que ninguna habilidad ni coraje podría superar tales adversidades. Esta no era una pelea que estuviera destinado a ganar. Era un sacrificio que estaba destinado a hacer. Más allá de la voluntad de hierro, la voz de Eriksson resonó por el suelo rocoso. Nos has hecho correr una buena persecución, exiliado. Pero tu huida termina aquí. No voy a huir, Eriksson, respondió Bjorn, con voz firme a pesar del estruendo de su corazón. Y no me moveré de aquí. El berserker rió. Un sonido como el de una piedra de moler. ¿Protegiendo qué? ¿Cobarde? Aquí no hay nada más que rocas. Y sus palabras murieron cuando sus ojos se acostumbraron a las profundidades de la caverna y vio el brillo dorado que emanaba de su interior de los dragones martillo de Thor. El efecto en la partida de caza fue inmediato y eléctrico. Desenvainaron las armas,
Se alzaron los gritos de batalla y la promesa de gloria legendaria brilló en sus ojos. Estos eran hombres que habían soñado toda su vida con la oportunidad de enfrentarse a las grandes serpientes de la leyenda y salir victoriosos. Sus nombres grabados para siempre en la saga y canción. «Dragones de oro», gritó el artillero Corazón Sangriento, alzando su espada. «Suficiente tesoro para convertirnos a todos en reyes». «Hazte a un lado, exiliado», llamó Harold, con su lanza arrojadiza ya equilibrada en su agarre. «Encontraste algo que pertenece a los guerreros, no a los cobardes, que protegen a los saxos y a los cachorros». Pero Bjorn no se movió. En lugar de eso, plantó sus pies más firmemente y levantó su escudo. «Estas criaturas están bajo mi protección. No pasarán mientras yo respire». Lo absurdo de la situación no pasó desapercibido para ninguno de ellos. Un hombre, aunque un guerrero hábil, se enfrentaba a 12 de los luchadores más feroces de toda Noruega, y lo hacía para proteger a los mismos monstruos que sus ancestros habían temido y combatido durante generaciones. Pero algo en la postura de Bjorn, en la absoluta seguridad de su voz, hizo dudar incluso a Eriksson. «¿Morirías por bestias?», preguntó el berserker, con genuina confusión en su tono. «Moriría por quienes me han mostrado más honor que mis propios parientes», respondió Bjorn. «Estos dragones no han hecho nada para ganarse tu odio. Solo piden criar a sus crías en paz». Desde el interior de la caverna llegó un sonido que interrumpió toda conversación, una nota baja y melodiosa que parecía vibrar a través de la misma montaña. La gran madre dragón había emergido a la luz, su enorme cuerpo moviéndose con fluida gracia a pesar de su reciente enfermedad. Sus escamas reflejaban el sol de la mañana como esmeraldas pulidas, y sus ojos tenían una inteligencia imposible de negar. Pero en lugar del rugido desafiante que los vikingos esperaban, emitió un sonido diferente, una compleja serie de notas que parecían casi un discurso. Giró la cabeza hacia Bjorn, luego de nuevo hacia los guerreros reunidos, y el significado era inconfundible, incluso a través de la barrera de las especies. Intentaba llamarlo para que volviera a un lugar seguro. «Hasta la bestia sabe que eres un tonto», se burló Eriksson. Pero había incertidumbre en su voz. La obvia inteligencia del dragón y su aparente preocupación por el exiliado habían sacudido su visión del mundo. «Te está diciendo que huyas. Me dice que está agradecida». Corregido por completo, y para su asombro, se dio cuenta de que era cierto. De alguna manera, en las semanas de confianza compartida, había aprendido a interpretar las expresiones del dragón, a comprender el significado de sus vocalizaciones. «Pero no abandonaré a su familia a tu codicia». El primer ataque llegó sin previo aviso. La lanza de Harold voló por los aires con precisión mortal, dirigida al corazón de Bjorn. Pero el exiliado lo esperaba, y su escudo atrapó el arma a la perfección, desviándola sin causarle daño, resonando entre las rocas. «Llévenlo», rugió Eriksson, y la batalla se inició. Lo que siguió fue una lucha que sería recordada en la ley del dragón durante 1000 generaciones. Bjorn Iron, el vikingo que había elegido el honor por encima de la pertenencia, se alzó como una montaña contra la corriente. Su hacha silbó en el aire, encontrando huecos en la armadura con la habilidad de un maestro guerrero. Su escudo giró hoja tras hoja, y su voz se alzó en el antiguo grito de guerra de su pueblo, incluso mientras luchaba contra ellos. Los gemelos Olaf y Esben lo atacaron por ambos lados, con un ataque coordinado y perfectamente sincronizado. Pero Bjorn ya había usado tácticas similares antes. Se agachó, con el hacha golpeando las piernas de Olaf mientras su escudo se estrellaba contra el pecho de Esben, haciéndolos rodar entre las rocas. Gunnar Blodart avanzó, con un manejo de la espada preciso y letal. Durante largos instantes, los dos guerreros se detuvieron en la estrecha cornisa, con el acero resonando contra el acero mientras la familia de dragones observaba desde la entrada de la caverna. La posición superior de Bjorn y su desesperada motivación le dieron la ventaja, y Gunnar cayó con una herida de hacha que habría fallado instantáneamente a un hombre inferior.
De no ser por cada guerrero derrotado, 2 más avanzaron. Su armadura comenzó a mostrar rasgaduras y desgarros, y su respiración se volvió dificultosa. Una estocada del joven Magnus abrió una línea de fuego sobre sus costillas. Un mazo de Torvald casi le destrozó el brazo que sostenía su escudo. Aún así, siguió luchando, y aún se mantuvo firme en el estrecho pasaje que conducía a la familia de dragones. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. Desde la caverna, tras él se oyó un rugido que estremeció la montaña. Pero no era la llamada de la madre dragón. Era algo más, algo que hablaba de furia y un poder incipiente. Al parecer, los huevos finalmente habían eclosionado. 3 dragones jóvenes, cada uno no más grande que un caballo de guerra, pero que ya mostraban la feroz inteligencia de su especie, emergieron a la luz. Sus escamas brillaban como bronce recién forjado y sus ojos ardían con el fuego de su nacimiento. Solo habían conocido a un protector en su breve existencia, solo una voz que significaba seguridad y cuidado. Y vieron a ese protector sangrando y rodeado de enemigos. El mayor de los polluelos, una criatura magnífica cuyas escamas mostraban el profundo verde azulado de su madre, se irguió y liberó una llamarada que habría honrado a un dragón 10 veces mayor. El fuego pasó inofensivo sobre la cabeza de Bjorn. La puntería del joven dragón fue perfecta e impactó a Eriksson de lleno en el pecho. El grito del berserker resonó por las montañas mientras su armadura se convertía en una prisión de metal sobrecalentado. Cayó, se agitaban en agonía, y los guerreros restantes se encontraron repentinamente enfrentando no solo la última y desesperada resistencia de un exiliado, sino la ira de toda una familia de dragones. La madre dragón emergió completamente de la caverna, sus enormes alas se extendieron para cubrir de sombra toda la cornisa. Su propio rugido se unió al de su descendencia, y el sonido fue como la voz de la tierra misma despertando. Pero incluso mientras se preparaba para desatar toda su furia, se detuvo. Bjorn había caído. Una lanza desde atrás había encontrado el hueco entre las placas de su armadura, y el exiliado yacía sangrando sobre la piedra donde se había plantado. Su hacha yacía junto a su mano extendida, su hoja roja por la sangre de quienes habían intentado pasar junto a él. Sus ojos, cada vez más apagados, buscaron el rostro de la gran madre dragón. «Vive bien», susurró, las palabras apenas audibles por encima del sonido de su respiración entrecortada. «Críalos en paz». La respuesta del dragón destrozó los corazones de todos los que la oyeron. Un lamento que hablaba de pérdida y gratitud, comprensión y deuda eterna. Bajó su enorme cabeza hasta casi tocar al guerrero caído, y por un instante pareció extenderse hasta la eternidad. Dragón y humano compartieron un último instante de perfecta comprensión. Los vikingos restantes, aquellos que no habían caído bajo el hacha de Bjorn ni bajo el fuego del dragón, sintieron que su coraje flaqueaba ante una emoción tan cruda. Eran criaturas legendarias, que mostraban dolor por un mortal, y la vista era más aterradora que cualquier demostración de poder físico. Como uno solo, dieron media vuelta y huyeron montaña abajo, llevando consigo una historia que nadie creería, pero que todos recordarían. Pero los dragones no habían terminado. Mientras la vida de Bjorn se consumía en la fría piedra, la madre dragón comenzó a cantar. Era un sonido sin igual en la experiencia humana, una melodía que parecía capturar la esencia del viento y el agua, de las cosas que crecen y la luz de las estrellas. Su descendencia se unió a la canción, y entonces ocurrió algo milagroso. Otras voces comenzaron a responder desde los picos lejanos. Dragones por toda la cordillera, criaturas que habían permanecido ocultas durante generaciones, surgieron de sus antiguas capas para unir sus voces a la canción. Llegaron en cantidades nunca vistas desde la juventud del mundo. Grandes serpientes de todos los colores y tamaños, con sus alas oscureciendo el cielo mientras sobrevolaban la cima donde Bjorn Iron había dado su última batalla. Cantaban por el humano que había priorizado su bienestar sobre su propia vida, que había mostrado bondad cuando pudo haber tomado un tesoro, que había sido el guardián de sus crías cuando su propia especie solo ofrecía odio y miedo.
Al alcanzar la canción su punto culminante, ocurrió algo sin precedentes. Los dragones reunidos comenzaron a tejer sus voces en un patrón más antiguo que la memoria humana. Un ritual que no se había realizado desde la época en que el mundo era nuevo y la magia fluía libremente como el agua. Estaban forjando una leyenda, más allá de la voluntad de hierro. No como las historias humanas que se desvanecen con el tiempo y la narración, sino en la memoria eterna del dragón. Sus hazañas, su sacrificio, su decisión de proteger en lugar de saquear, todo se estaba tejiendo en la esencia misma de la conciencia del dragón, para ser recordado y honrado mientras su especie perdurara. La gran madre dragón habló. Entonces, su voz se oyó con claridad a pesar de que ninguna garganta humana podría haber formado las palabras que usó. Habló en la antigua lengua de su pueblo, pero de alguna manera el significado fue claro para todos los que la oyeron. Que se sepa entre todos los dragones desde este día hasta el fin del mundo que Bjorn Voluntad de Hierro fue el guardián de nuestros jóvenes. Que su nombre sea pronunciado con honor en nuestros consejos. Que sus hazañas sean recordadas en nuestras canciones. Y que ningún dragón olvide jamás que entre la raza humana hay quienes son capaces de elegir el amor sobre el odio, la protección sobre el saqueo, el sacrificio sobre sí mismos. Mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, los dragones comenzaron a dispersarse. Pero no se fueron con las manos vacías. Cada gran serpiente se detuvo en el lugar donde Bjorn había caído, tocando la piedra con sus enormes cabezas en un gesto de respeto que trascendía las especies. La última en irse fue la propia madre dragón. Reunió a sus crías recién nacidas, sus pequeñas formas empequeñecidas por sus enormes alas, y miró por última vez el lugar donde su protector se había establecido. Entonces, con un sonido que podría haber sido una promesa o una plegaria, ella también se elevó al cielo, llevando a su familia a un lugar seguro en las alturas donde los humanos temían pisar. Pero la leyenda de Bjorn Ironville apenas comenzaba. 300 años después, el gran salón de Jarl Rodri quedó en silencio cuando el anciano escaldado alzó su bastón, señalando el comienzo del relato de la noche. Afuera, los vientos invernales aullaban en los fiordos de lo que un día se llamaría Islandia. Pero dentro del salón, el fuego ardía brillante y cálido, proyectando sombras danzantes en los rostros de guerreros, mujeres y niños reunidos para escuchar las viejas historias. Esta noche, el escaldado entonó, su voz cargada con el peso de siglos, les cuento la historia de Bjorn Ironville, el vikingo que se convirtió en leyenda entre dragones. Un murmullo recorrió la multitud reunida. Esta era una historia que muchos habían escuchado susurrada en fragmentos, pero pocos la habían escuchado completa. Los niños se inclinaron hacia adelante con entusiasmo, mientras los guerreros intentaban parecer escépticos, aunque sus ojos delataban su interés. Pero abuelo, dijo una joven voz cerca del fuego. Los dragones son solo cuentos, ¿no? El viejo escaldado sonrió, su rostro curtido se arrugó con algo que podría haber sido un conocimiento secreto. ¿Lo son, joven Astrid? Dime entonces, ¿por qué los barcos dragón de nuestro pueblo llevan cabezas de grandes serpientes? ¿Por qué nuestros guerreros pintan escamas de dragón en sus escudos? ¿Por qué nuestros más grandes héroes proclaman disidencia de la sangre de los dragones? El niño no tenía respuesta, y el regaño asintió sabiamente antes de continuar. Hace 3 siglos, en las montañas que se alzan, como las espinas dorsales de gigantes dormidos sobre los fiordos orientales, vivían criaturas de escamas y fuego que eran viejas cuando el mundo era joven. Y entre estas criaturas llegó a vivir un hombre cuyo nombre aún se pronuncia con reverencia en lugares donde los humanos temen pisar. Cuando el regaño comenzó el relato, sus palabras llegaron a oídos más allá del gran salón. Porque en las vigas, casi invisible contra la madera oscurecida por el humo, se posaba una criatura no más grande que un cuervo, pero con escamas que brillaba como bronce pulido. Sus antiguos ojos albergaban una inteligencia que hablaba de una herencia más allá del entendimiento humano. Y a medida que la historia se desarrollaba, esos ojos brillaban con lo que solo podían ser lágrimas.
La criatura era joven para los estándares de los dragones, apenas 2 siglos mayor, pero lo suficientemente mayor como para recordar las historias transmitidas de padres a hijos desde el día del sacrificio de Bjorn. Había llegado al asentamiento humano no en busca de tesoros ni travesuras, sino para escuchar la historia tal como la contaban los humanos, para ver si recordaban al hombre que había muerto protegiendo al dragón. Mientras el regaño hablaba del exilio de Bjorn, de su descubrimiento de la familia de los dragones y de su decisión de convertirse en su protector, el pequeño dragón sintió que su corazón se llenaba de orgullo y tristeza. Aquí, en esta sala llena de guerreros que portaban hachas y escudos decorados con imágenes de dragones, el recuerdo perduraba, y cuando la partida de caza llegó en busca de sangre y oro, el escaldado continuó, alzando la voz con el drama del momento. La voluntad de hierro de Bjorn se mantuvo firme como una montaña contra la tormenta. Un hombre contra 12, luchando no por la gloria ni el tesoro, sino por el derecho de una madre a criar a sus hijos en paz. El salón estaba en completo silencio, incluso los niños contenían la respiración. Al llegar la historia a su clímax, guerreros que se habían enfrentado a la muerte en una docena de batallas se conmovieron con la historia de un hombre que había elegido el honor por encima de la supervivencia. Dicen, el escaldado susurró, con la voz tan baja que todos tuvieron que esforzarse para oír que, en las noches claras en las montañas, aún se puede oír el canto del dragón. Una canción de gratitud que nunca terminará. Una promesa de que mientras el dragón perdure, el nombre de Bjorn no será olvidado, como si sus palabras lo hubieran convocado, un sonido que flotó en el aire de la noche, débil y lejano, pero inconfundiblemente real. Era una melodía que parecía mezclar el aullido del viento con algo más musical, más decidido. Varios de los guerreros miraron hacia las puertas con incertidumbre, sus manos moviéndose instintivamente hacia las empuñaduras de sus armas. Pero el pequeño dragón en las vigas sabía más. En algún lugar en las alturas, sus mayores efectivamente estaban cantando, no en señal de amenaza o advertencia, sino en señal de recuerdo. La canción que había comenzado hacía 3 siglos nunca había terminado realmente. Simplemente esperaba noches como esta, cuando los humanos se reunían para recordar al hombre que había tendido un puente entre 2 especies a través del coraje y la compasión. ¿Y qué pasó con los dragones? La joven Astrid preguntó, su voz baja en el vasto silencio que siguió al relato del regañador. El anciano sonrió y señaló hacia los escudos decorados que colgaban de la pared, hacia los postes con cabeza de dragón que sostenían el techo, hacia los mismos símbolos que los rodeaban todos los días. Están a nuestro alrededor, niño, en nuestras historias y nuestras canciones, en el coraje que llevamos a la batalla y en la protección que ofrecemos a los inocentes. Porque los dragones nunca olvidan la bondad, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. A medida que avanzaba la tarde y la multitud comenzó a dispersarse, el pequeño dragón permaneció en las vigas. Había oído lo que vino a oír, que entre los humanos, al menos algunos aún recordaban la lección de Bjorn de que la brecha entre dragones y humanos, aunque todavía enorme, no era insalvable. Con un aleteo de alas de bronce, no más fuerte que el de las hojas de otoño, se deslizó hacia la noche y se elevó hacia el cielo. Detrás de ella, el gran salón continuaba brillando con el calor y la luz del fuego, y más adelante se encontraban los lugares altos donde su familia esperaba. Pero mientras volaba, llevaba consigo algo más que la satisfacción de una historia bien conservada. Ella llevaba esperanza. Esperanza de que algún día, cuando el mundo haya crecido lo suficiente, los hijos de Bjorn Voluntad de Hierro y los hijos de los dragones puedan volver a compartir el mismo cielo en paz. Para los dragones, como dicen las leyendas, nunca hay que olvidar la bondad. Y en el vasto tapiz del tiempo, 300 años son solo un momento para criaturas que miden sus vidas en milenios. La canción que comenzó con el sacrificio de Bjorn continúa todavía en el viento, de cima en cima, de generación en generación, un recordatorio eterno de que los mayores tesoros no son el oro ni la plata, sino los lazos forjados entre diferentes corazones, unidos en una causa común. En el lenguaje de los dragones,
Hay una palabra que no tiene equivalente humano, Torian, que significa el coraje de proteger a aquellos que no son como tú. Es una palabra que se añadió a su antigua lengua el día en que Bjorn hizo su última defensa, y sigue siendo el mayor honor que se puede otorgar a cualquier ser, humano o dragón. La leyenda sigue viva, como lo hacen las leyendas, y se hace más fuerte con cada relato, cada recuerdo, cada acto de bondad entre aquellos que de otro modo podrían ser enemigos. Y en los lugares altos donde el viento canta canciones eternas, los dragones aún se reúnen para honrar la memoria de un vikingo que demostró que la verdadera nobleza no proviene del nacimiento o la sangre, sino de las decisiones que tomamos cuando enfrentamos la oportunidad de proteger a los inocentes. Para Bjorn, el exiliado que se convirtió en leyenda, el guerrero que eligió el amor por sobre el odio, continúa inspirando tanto a dragones como a humanos. Un puente entre mundos, un testimonio del poder de la compasión y una prueba de que a veces las mayores victorias se obtienen no mediante la conquista sino mediante el sacrificio. Así termina la leyenda de Bjorn Will contada en los salones de los hombres y cantada en el Aries de los dragones hasta el final de la